Recientemente se ha cumplido el 40 aniversario del nacimiento de la revista semanario Cambio 16, uno de los iconos del periodismo de la transición. Y para conmemorarlo, pues don José María Díaz de Ronsoro ha editado este libro sobre una parte de la historia de esta histórica revista. Don José María Díaz, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar aquí. ¿De dónde nació la idea de recuperar ese momento de Cambio 16 como revista de la transición? Pues surgió a raíz de mi interés por terminar los estudios de comunicación en la Universidad de Navarra, pues por hacer una tesis doctoral en el campo de los estudios de modelos editoriales, que es un campo de investigación que se llevan a cabo allá en el Departamento de Proyectos Periodísticos. Y así como se habían ido haciendo distintas tesis doctorales sobre distintos diarios, etcétera, a mí me propusieron estudiar el modelo de las revistas de información general, ¿no? Como un modelo en el que se daba la paradoja de que tuvieron muchísimo éxito en los años de la transición, en los primeros años de la democracia, pero que luego han ido pues cayendo, ¿no? En ventas, etcétera. Porque dices, claro, revista de información general, pero es muy interesante que en el primer número de Cambio 16, que sale en la portada del libro, se definía, y es un tema que es tratado en el libro, como semanario de economía. De economía y sociedad, efectivamente. Eso tenía su historia, porque... Eso tenía su historia, pero más historia política, ¿no? Porque la idea inicial de los impulsores del semanario, especialmente de Juan Tomás de Salas, que fue el fundador, era sacar un semanario de política, ¿no? Eran los años previos... Los años 60, principios de los 70. Eso es, que ya se veía que el franquismo tenía los días contados y que España ya estaba preparada pues para dar el salto hacia un modelo de democracia occidental. Y ellos pues querían contribuir a través del periodismo a que esa democracia pues fuera real en España. Entonces su idea inicial era hacer un semanario de política, pero viendo por un lado la trayectoria de algunos de los impulsores pues que se habían caracterizado por su combatividad, ¿no?, contra el régimen. De hecho, el propio Juan Tomás de Salas tuvo que exiliarse en un momento dado porque era el Felipe, ¿no? El Felipe era miembro de este grupo clandestino de oposición al régimen de Franco. Pues claro, tenían su historia pasada y no se fiaban las autoridades de que la revista pues fuera, ¿no?, fuera a ser lo que luego fue. Fuera a ser lo que luego fue, efectivamente. Entonces dijeron que no podían dar información política y que si querían, pues bueno, podían dedicarse a la economía y a la sociedad. Y ellos dijeron, bueno, pues vamos a empezar con lo que se pueda, tratando de meter en economía pues todo lo que más se asemeje a política, y ya en un momento dado, pues cuando podamos dar el salto, pues lo daremos y ya, en fin, pues ya, y fue lo que fue, ¿no?, ese gran éxito editorial. No sé si es cosa suya o de la editorial Leer, pero es muy interesante el formato de portada, porque no hay puntadas sin hilo. Fíjense que en la contraportada, lo voy a hacer un momento, a que lo vean, sale una imagen de Su Majestad el Rey o Alfred Ester. Es una imagen que salió en la revista Cambio 16 y que también dio bastante que hablar. No sé si puede recordar un poco esa anécdota que es contada en el libro y que tuvo que ver con... Efectivamente, con además José Luis Gutiérrez ahí tuvo un protagonismo especial, porque esta ilustración acompañaba al primer viaje que hizo el rey Juan Carlos, ya como rey de España, a Estados Unidos, y fue pues un viaje muy importante, ¿no?, donde el rey pues fue a defender la transición española, a transmitir esa imagen de que España pues había dejado atrás la dictadura y que ya éramos una democracia, ¿no?, de hecha y derecha, y que se podía confiar en el país. Y José Luis Gutiérrez pues se le ocurrió la idea de pedir esta ilustración para acompañar a la apertura del reportaje, ¿no? Entonces, en aquel momento... El jefe del Estado. Eso es, que era el jefe del Estado, ¿no? Entonces, hay que recordar que veníamos de unos años en que el jefe del Estado, que entonces era el dictador Franco, pues era una figura intocable, ¿no?, que había que tratarla con el máximo respeto. Y en aquel momento, pues el gobierno, algunos de los ministros entendieron pues que esta caricatura era una falta de respeto intolerable y que por tanto merecía que se suspendiera la revista, ¿no? Entonces estuvo a punto, de hecho, de ser clausurada, pero ahí, pues gracias a la intervención de Katharine Graham, que era la editora del Washington Post, que conocía
pues, a Alejandro Muñoz Alonso y a otros periodistas del Grupo 16, intervino y a través de Kissinger, etcétera, se estableció todo un mecanismo diplomático que consiguieron frenar la clausura de la revista, ¿no? Pero vamos, trajo cola y la verdad es que tenían ciertas ganas a la revista, ¿no? O sea, que se mezclaban varios factores que... Pero es que es un momento histórico de la revista y todo por una ilustración. Eso es que también hay que entender aquella etapa, ¿no? Aquella época. Hoy día, pues verdad, nos sorprendería, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a ilustraciones de tan ofensivas como pueden ser otras revistas humorísticas, ¿no? Que sacan sobre el rey. Toda la prensa satírica. Claro, pues no, la gente no estaba acostumbrada a este tipo de... Yo, fíjate que es bien inocente, además incluso al rey le gustó mucho la ilustración, que... O sea, que había más papistas que el Papa en ese momento. Eso es, ¿no? O sea, que dice, bueno, que no es para tanto, ¿no? Y aparte que está hecho con mucho respeto y es muy graciosa, ¿no? No es para nada ofensiva. Bueno, la verdad es que hablando en primera persona brevemente, una de las cosas que yo más le agradezco a esta publicación es que es la primera vez, a lo mejor en algún sitio está, pero yo no lo había visto, que conozco los 16 nombres de Cambio 16, porque una de las cosas que siempre te da curiosidad, y bueno, ¿y quiénes eran los 16 fundadores? Sabíamos uno, ¿no? Que es don Juan Tomás de Salas, y en un momento, pues, enumera a los 16 hasta con el paquete de acciones que tenía cada uno. No sé cómo fácil fue dar con esa información. Bueno, esa información fue posible conseguirla también, pues por un lado, bueno, hablando con Alejandro Muñoz Alonso, que era otro de los 16. Que era uno de los 16, entonces él tuvo la amabilidad de cederme pues algunos documentos que él conserva de la revista, como son los estatutos fundacionales de la revista y algunos documentos internos de aquella primera etapa donde venía reflejado pues los accionistas y el número de acciones pues que tenían cada uno, ¿no? También está publicado en alguna otra obra más general sobre historia del periodismo los nombres de los 16, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo que no conoce tanto la gente, pues siempre a veces me preguntan, ¿no? Pues ahí los propios alumnos de la facultad o ya estas generaciones que a veces, ¿no? Pues van perdiendo la memoria histórica, ¿no? Y no se acuerdan ya de la prensa de todos los más jóvenes, ¿no? Y me dicen, bueno, ¿de dónde viene el 16, no? Y claro, es verdad, que para ti de la base no explicarlo, el grupo tenía... Claro, porque en un principio ellos querían llamar a la revista Cambio, ¿no? Cambio simplemente pues, sin añadirle nada. Pero, claro, pues si ya les habían negado el permiso para hacer una revista política, ya añadirle, o sea, dejar solamente con el nombre Cambio a la revista, pues era ya excesivamente peligroso, ¿no? Por las connotaciones que tiene esa palabra, ¿no? De cambio en aquel momento, ¿no? Que era evidente, ¿no? O sea, que una revista que apostaba por el cambio político. Y entonces dijeron que había que añadirle algo y ellos decidieron pues añadir el 16, que además gracias a la habilidad de Ernesto Pedalino, que fue el que hizo la mancheta de la revista, que pues el 1 y el 6 unió el 1 a la I y el 6 a la O y quedó difuminado de tal manera que se leía Cambio 16, pero se resaltaba la palabra cambio sobre todo, ¿no? De los 16 nombres, vamos a hablar algunos, ya hemos hablado de Juan Tomás Salas y de Alejandro Muñoz Alonso. Este es el que hace el señor hace el prólogo, y la verdad es que cuentan cosas muy interesantes, como por ejemplo que el único, que yo sepa, el único editorial conjunto que ha habido de toda la prensa de Madrid, porque además fue cuando se puso la matanza de Atocha, y hubo hasta el Alcázar y Diario 16 y El País, o sea, eran por supuesto, y lo hicieron en la sede del Grupo 16. Que eso es bastante simbólico de lo que era en ese momento. Yo era un dato que desconocía totalmente, no sé si se sabía o alguien lo había dicho antes, que se hizo allí aquel editorial conjunto de toda la prensa contra la violencia. Sí, se sabía, y yo creo que también se escogió Cambio 16 porque por todo lo que simbolizaba la revista. Hay que tener presente que en aquella época uno de los puntos fuertes de la revista es que aglutinaba a profesionales de muy distintos ámbitos, ¿no? de ideologías, ¿no? Quiero decir, tanto de izquierdas como de derechas, y realmente, claro, ideal la revista que apostaba por el sentido común, ¿no? Me refiero a esto a que a la hora de plantear propuestas de reformas políticas, económicas, sociales, pues eran personas bastante, o sea, que con bastante sentido común, ¿no? Y que sabían ir más allá de las propias posturas personales o de partido para ver qué era lo realmente conveniente para España. Entonces eso tenía un prestigio que bueno, se vio reflejado en las enormes ventas que tuvo la revista, ¿no? Es cierto que en los años 70 digamos que hay 3 revistas que podemos decir que compiten por el título de la revista más aperturista, ¿no? Que serían Cambio 16, Triunfo y Cuadernos para el Diálogo. Es cierto que Cuadernos para el Diálogo, la ideología claramente era democristiana y nunca se ocultó. Triunfo
no se decía, pero más o menos era la más vinculada al Partido Comunista de España. Estaba don Vázquez Montalbán o don Álvaro Tecle. Cambio 16 no había, digamos, por lo menos en ese inicio, una ideología clara. Quizá por esto que usted dice... Esto es. Porque había gente de eso, ya digo, eso, que tenían periodistas de todas las tendencias, ¿no? Democristianos, socialistas, y Borra, que era comunista. O sea que lo que no había, desde luego, era gente de extrema derecha. No debían tener mucho cariño a las revistas. No tenían. Y efectivamente, yo creo que gracias a eso, pues fue... También otras razones, ¿no? Porque luego también es verdad que la diferencia de difusión entre unas revistas y otras, pues era enorme, ¿no? También... Cuadernos para el Diálogo y Triunfo, pues eran revistas muy intelectuales, donde apostaban por el ensayo, el análisis más sesudo, también con un lenguaje que ya en cierto modo anticuado, ¿no? Muy volado. Unas cosas que resalta el libro es, digamos, el estilo que explica como estilo fresco, ¿no? De fácil comprensión. Lo compara con el Time. Sí, el Cambio 16 fue un petardazo, ¿no? en el mundo periodístico de aquel momento, porque fue la primera publicación. Sí hubo un intento con SP, que fue un semanario que Rodrigo Rollo, estilo Time, pero no tuvo éxito. Yo creo que nació quizá demasiado pronto, me parece a mí, y luego tampoco se mojaba excesivamente, ¿no? Con temas políticos. Tampoco era posible, porque nació mucho antes que el Cambio 16. Pero Cambio 16, cuando surge, tratan de importar el estilo fresco, directo, con ese toque de humor de la prensa anglosajona, y resulta un éxito increíble, ¿no? Porque hasta en aquel momento pues el estilo era un poco, no sé si llamarlo el estilo franquista, en el sentido de frases muy elaboradas, una retórica muy compleja, ¿no? De grandes adjetivos, etcétera, y estos apuestan por sujeto, verbo, predicado, llamar las cosas por su nombre, y sobre todo por el humor, ¿no? Y sí, el humor es que son perlas, vamos. Que también es una herramienta de ataque. Aquí habíamos contado en este ciclo de entrevistas sobre historia de medios de comunicación, la guerra de don Emilio Romero contra el Cambio 16, visto que era bastante más grande, venía desde bastante más lejos desde que nosotros lo habíamos detectado, porque venía ya de la etapa de pueblo. Tenemos aquí una muestra de aquel artículo, de esa página completa de arriba, diciendo como hasta aquí hemos llegado, que hasta cuándo es. Imagínate, está pidiendo abiertamente el señor Romero que cierre en Cambio 16. ¿Por qué el gobierno... Digo, esto es, como dice, por la ceguera del gobierno que permite que existan ese tipo de cosas? Eso es, sí, vamos, fue una batalla, tuvieron ahí una pelea que contribuyó también bastante al éxito de la revista, por otro lado, ¿no? O sea, que a veces siempre se dice que las polémicas, al final, porque la gente pues ya conocía al señor Romero, sabían qué pensaba, etcétera. El jefe de la prensa del movimiento en ese momento. Claro, entonces ver que había una revista que, ¿no? le tocaba la moral, ¿no? a toda la cadena de los periódicos del movimiento, pues eso a la gente luego le resultaba simpático, ¿no? Digo, bueno, pues aparte que también la imagen de aquellos años de Cambio 16 pues era la revista hecha por unos jóvenes eso, ¿no? Rebeldes, insolentes, divertidos al mismo tiempo. Porque no hay que olvidar que, por ejemplo, una de las máximas que tenían dentro de la revista era: si tenemos que criticar a alguien o algo, critiquémoslo, pero evitando en cualquier momento que se pueda sentir ofendido, que se pueda sentir agraviado, porque vamos a tratar de hacerlo con mucho humor, con mucha simpatía, dándole un caponcillo, sí, pero no siendo hirientes, ¿no? Que eso fue una de las cosas que a mí me parece que son una de las grandes virtudes que tuvo la revista en aquella época, ¿no? Que era saber criticar con dureza, con crudeza, pero siempre con esa sonrisa que, en fin, ¿no? Jugando pues siempre un poco a salvar, en fin, ¿no? No machacarlo crudamente, que eso a veces hoy día, por ejemplo, en la prensa pues se ve mucho, ¿no? Que a veces son unas críticas descarnadas y tremendas hacia... Bueno, me parece que fue también. Entonces, con Romero, pues efectivamente hubo esta guerra, etcétera. Al principio se lo tomaban a broma y le contestaban, pero claro, el señor Romero pues fomentando el tono del ataque, y al final, pues bueno, entraron casi una batalla abierta. Hubo ya ataques personales contra el señor Seara por parte de el famoso artículo sin rostro. Sí, eso es, ¿no? Donde además se le acusaba de un canadura, ganas, etcétera, y de muy mal gusto por parte del señor Romero, y en fin, pues así que ya fue subiendo un poco el tono, hasta que al final, pues bueno, pues ya se fue zanjando y se acabó el asunto, porque ya no daba más de sí, ¿no? O sea que... También porque se acabó, supongo, la etapa del señor Romero, mientras que la de Cambio continuó. Eso Cambio continuó y nada, o sea que... Entre los 16 fundadores hay otro nombre interesantísimo, otro dato de los que cuenta muy bien el libro, es la figura de Sarasola,
Enrique, sí. La verdad es que no sé hasta cuánto la ha conocido que él era uno de los 16. Aquí cuando estuvo el señor Cerdán, que fue periodista de investigación del Mundo durante muchos años, nos lo definía como, no hablamos nada de este detalle, pero que fue en la etapa del señor Felipe González como presidente del gobierno, era el gran conseguidor, el hombre de los pelotazos. Sí. Aquí cuentan que estaba entre los fundadores de Diario 16, incluso que hay una teoría, perdón, de Cambio 16, y que hay una teoría de que intentó en un momento apropiarse de la revista según el señor de Salas. Sí, ahí ya ha habido, pues eso, distintas teorías que bueno, él es expulsado del grupo, bueno, él vende sus acciones, etcétera. Hay por medio un asunto de una compra-venta de unos nuevos locales para Cambio 16. Me parece que hay unas irregularidades, entonces pues Juan Tomás de Salas pues se enfada, empieza todo, ¿no? Parece que es como la excusa pues para expulsarle del grupo 16, etcétera. Yo por desgracia pues no he estudiado mucho las trayectorias y los motivos, la historia interna de la revista, ¿no? Que yo creo que eso daría para otra tesis doctoral, porque realmente la revista lo da, ¿no? O sea, porque la propia historia de la revista es la historia de la transición, ¿no? O sea, que entonces claro, yo al limitarme a analizar los contenidos pues explico lo que me ha llegado a través de obras, de entrevistas, etcétera, pero no he entrado a analizar qué es lo que pasó realmente con el señor Sarasola, por qué salió del grupo 16. Entonces, en fin, yo creo que eso habría que preguntarle a los protagonistas de aquella época y ver, ¿no? Y estudiarlo y hacerse ya una composición. Es cierto, pregunto únicamente de la perspectiva de cómo, desde la investigación, desde fuera, de qué papel tuvieron en la etapa que usted recoge algunas figuras que luego tiene mucho que hablar, lo que podríamos llamar, digamos, las amistades peligrosas del grupo 16. Porque, por ejemplo, aparece la figura del tema de los liberales, ¿no? Pertenece ya a una etapa posterior, pero, bueno, el disidente cuando estuvo aquí el señor Oneto, que fue director de Cambio 16, nos vinculó su salida de Cambio 16, años 85, ya después decía que una etapa posterior, a lo que él llamó el alineamiento con los liberales de don Juan Tomás de Salas, porque es la operación Roca, ya no está Joaquín Garrigues, pero sí Antonio Garrigues, y según él, según el señor Oneto, entendía que Cambio 16 y Diario 16 se volcaron en apoyo de la operación Roca, al Partido Reformista, y de hecho dice que el señor Salas llegó a ser miembro de la ejecutiva del Partido Reformista y que, bueno, que fue un error, y estaban ahí apoyando aquello, pues el señor de Salas, el señor Pedro J. Ramírez, el señor Jimeno Santos. Aquí recoge una etapa anterior, pero ya indica que había una cercanía del señor de Salas con el sector Garrigues. Sí, así tal como me contó José Luis Gutiérrez cuando lo entrevisté para la tesis doctoral de la que nace este libro, pues, y él también lo explica en su libro, ¿no? En Días de Papel, que Juan Tomás de Salas estaba deslumbrado por la figura de Garrigues, ¿no? Que entonces lideraba el Partido Liberal que nacía en aquel momento, y que él, Juan Tomás de Salas, pues quedó fascinado por su figura, y que él pensaba pues que era un partido pues con mucho futuro. Luego pues ya vimos que por desgracia pues falleció, ¿no?, el señor Garrigues, y que no pudo continuar y luego pues ese partido pues se fue perdiendo, no tuvo más futuro, pero él sí que en aquel momento pues tenía abierta simpatía, ¿no?, hacia las posturas liberales, y cuanto más Salas creía que era un partido con bastante futuro en España, ¿no? Yo la composición del lugar que me hago es que, así como Cambio 16 miraba mucho a The Economist, ¿no?, a este semanario anglosajón, pues este semanario también ha apoyado siempre mucho pues al Partido Liberal en Reino Unido, ¿no? Y que siempre ha jugado a ser la revista del partido de en medio, ¿no? Por uno están los laboristas, por otro lado están los conservadores, y luego está el Partido Liberal, ¿no? Y entonces es una postura cómoda en el sentido de no me mojo por ninguno de los partidos mayoritarios. Pues estoy en el centro. Estoy en el centro y, en fin, ¿no? Pues critico o apoyo según voy viéndolas venir, según me parece, ¿no? Que eso también quizás es un modo interesante de mantener cierta independencia, ¿no? Porque nunca estás atado por un partido fuerte, pero no lo sé, esto es especulación mía. Sí, puede estar estamos un poco jugando a eso en este momento, ¿no? Podría estar perfectamente equivocado, ¿no? Pero efectivamente no, es cierto que él tuvo esa fascinación por el Partido Liberal, pero bueno, no. También se mencionan como colaboradores de la revista y del periódico, bueno, el periódico no sé, de la revista desde luego, don Julio Feo, que luego fue un fontanero en la etapa felipista, y alguien bastante más intrigante, que es don Mariano Rubio. El leído que era columnista político, además de los importantes en un momento determinado, parece ser que era amigo personal del señor de Salas, y luego se convirtió en lo que he llamado antes una amistad peligrosa. Sí.
porque si nos vamos luego a periodos posteriores que serían para otro libro, de hecho, aquí queda la solicitud, que es que en los años 90 se acusa mucho al señor de Salas y a Cambio 16 de intentar seguir en defensa de don Mariano Rubio. Para no meternos en salirnos del periodo que recoge este libro de Cambio 16, ¿qué papel tendría a efectos prácticos Mariano Rubio en Cambio 16? Pues no lo sé con exactitud, la verdad, o sea, qué papel tuvo Mariano Rubio, porque, o sea, yo como más he analizado los como columnista sería. Sí, o sea, lógicamente, pues él era uno de los grandes estudiosos, un hombre pues con prestigio profesional y una voz autorizada pues para hablar de los temas que él lleva mucho tiempo en la línea de la economía, etcétera. Y... En ese momento no era muy socialista la forma, porque sería en todo caso el sector liberal del PSOE. Sí, lo que pasa es que en aquel momento, fíjate que las posturas de partido estaban bastante diluidas por el objetivo común de traer la democracia a España. Entonces, podías tener personas, columnistas de distintas tendencias políticas, pero que, como tenían el objetivo de traer la democracia a España, dejaban de lado ya, por un lado, o sea, no mostraban tanto posturas concretas como si pues hace falta ingresar en Europa, hace falta una economía liberal, hace falta reconocer las autonomías. Entonces, Europa era como una idea muy fuerte también en ese momento, ¿no? Que estamos con que para estar en Europa defender mucho. Sí, era uno de los pilares de la revista, o sea, el ingreso de España en Europa. Y claro, para ingresar en Europa lo que hacía falta era que fuéramos una democracia, sino era la condición sine qua non, ¿no? Entonces estaban tan unidos por ese objetivo común de terminar con los años del franquismo y de la democracia, que ya las posturas concretas de si tal cual, pues eso quedaba bastante diluido. Y en general sí que se detecta bastante en los artículos, que no hay, en alguno pues sí que puede aparecer, pues eso, este señor pues ya se le ve que es más socialista o más comunista o más de demócrata liberal, etcétera, tal. Pero en general todas las líneas, todos los artículos, el tono de las informaciones iban mucho por esta línea general, ¿no? Que todo esto también es cuando empiezan los problemas de Cambio 16, ¿no? O sea, cuando una vez ya se consigue la democracia, como también me contaba el señor Alejandro Muñoz Alonso cuando le entrevisté, es que empiezan las batallas internas. Los posicionamientos. ¿No? Los posicionamientos. Entonces es ya cuando Tomás de Salas por un lado apostando por el Partido Liberal, redactores que tendían más hacia el comunismo, otros más socialistas, otros más de demócratas liberales. Entonces ahí empiezan los conflictos de verdad, ¿no? O sea, cuando... De hecho, al Partido Comunista entiendo, que jugamos a especular, que no le haría mucha gracia cuando Cambio 16 se hace eco de todo el tema de Jorge Semprún, que es como el crítico número uno de... Claro. Entonces, claro, pues ahí pues hubo sus tensiones y hubo sus historias y, en fin, pues es... En fin, a mí me parece que uno de los grandes problemas que tuvo la revista fue eso, gobernar la diversidad, ¿no? Que había entre la revista, que en aquel momento, pues efectivamente, cuando no había democracia, pues estaban todos muy unidos en ese objetivo común. Una vez ya conseguida, ¿no? Como lograr... Pero claro, además Cambio 16 intentó jugar a ser un grupo mediático, que intentó sacar otras publicaciones, algunas conocidas, ¿no? En Motor 16, Historia 16, otras menos conocidas, el Diario Libre era un experimento que yo no tengo claro que sea muy conocido. No, sí. Eso fue un periódico que fue una pequeña locura que hicieron y le salió el tiro por la culata, que era un intento de hacer un diario popular, populista, podríamos decir, ¿no? Muy dirigido pues a las clases bajas de Madrid, etcétera, ¿no? Fue también un proyecto muy divertido, ¿no? Por los intentos que hicieron de experimentar con el lenguaje Shelley, ¿no? De Barrio Bajero, etcétera, y hacer un periodismo muy directo, muy desenfadado, pero no vendió bien, ¿no? Y luego el propio Diario 16, cuando lanza el primer proyecto, pues es un desastre de planteamiento y de empresarialmente, ¿no? Que eso también les hizo mucho daño, ¿no? a la empresa, ¿no? Como... Antes de partidos políticos, de PSOE y me voy a hablar un poco de lo que es la UCD, porque una acusación, no con mucha dureza, pero que se hace durante un tiempo contra el Grupo 16, es que es de la UCD, por aquello de que había gente de UCD, pues directamente los accionistas. Aquí estaba El propio José Luis González Searas deja la revista en un momento dado para ir como senador por la UCD. Y cuando estuvo aquí don Federico Isar nos contaba que había un sector de UCD, pues que debe ser como un 32% de Impulsa. Reconozco que tengo mucho lío entre lo que es Impulsa y lo que es Grupo 16. Bueno, Impulsa, Grupo 16 como se llamaba informalmente a Impulsa. El Grupo 16, como decir... pero era el nombre técnico de la editorial era Impulsa. Pues ahí se supone que tenía un 30 y algo, ¿no? Decían que tenía la UCD. Entre ellos, Federico Isar me reconocía que él representaba un poco UCD, junto con el señor Rupérez. Eso le podía valer entonces la etiqueta de
grupo gubernamental, aunque me decían también que el señor Suárez era muy diferente a los gobiernos que ha habido después a la hora de entender ese tipo de cosas. O sea, como he dicho antes, a cambio de se ha apostado mucho por el sentido común, ¿no? O sea, en los años de la transición, bueno, vamos a hacer qué es lo... O sea, en España que necesitamos una democracia. ¿Y cuál es la mejor manera de tener la democracia? Pues hacer una serie de políticas que en aquel momento pues coincidían con muchas que defendía pues UCD, que también era un partido de centro que trató de aglutinar pues eso, ¿no? Un poco las distintas visiones y apostar por el camino de centro, el sentido común y en fin, ¿no? Cediendo en algunos aspectos, en fin. Como luego pasó con Cambio 16, que se dividió en las distintas posturas políticas, pues con la UCD pasó lo mismo. O sea, hubo gente que saltaron hacia el PSOE, bueno, pues son pocos, pero más luego hacia el Partido Popular, otros hacia posturas más liberales. Entonces fue un poco reflejo, ¿no? El partido también de lo que fue la revista en aquel momento, ¿no? Entonces es entendible que pues se pueda ver cierta sintonía entre el primer Cambio 16, ¿no? De aquellos años de la transición con la UCD, ¿no? Una cosa que podría plantearse, ya usted hace referencia, la parte final, digamos, al comienzo, digamos, de la bajada de Cambio 16, después de haber tenido un boom, pues sobre todo en la época en la que muere el dictador y tal, parece que la revista es como el gran referente para seguir en nuevos tiempos, pero cuando llegan los periódicos de la nueva etapa, llega El País y llega tal, empieza a bajar, aunque es verdad que otros bajan más rápido. Muere Cuarespa de Algo, muere Triunfo, y Cambio 16, a fin de cuentas, en cierto modo, sigue aguantando. Esa bajada, ¿qué era? ¿Reflejo de una época? Porque, por ejemplo, no afectó a todas las revistas en el sentido que Interview, que quizás es otra historia, subió en aquella época mientras desaparecían las demás. Cuando nació y tuvo un éxito tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Cambio? No digamos ya con los otros dos, que directamente es que no sobrevivieron literalmente. Sí. Yo no comparo Interview, a veces Interview es un modelo muy diferente al que era Cambio 16, ¿no? O sea, Interview, ellos, como lo explicaron sus fundadores, pues una revista combinaba la fórmula de un cuarto, ¿no? Que era un cuarto de sucesos, un cuarto de sociedad, un cuarto de sexo, por así decirlo, y un cuarto de política, ¿no? Entonces, era un conglomerado muy... que es difícil encasillar a Interview como, en este caso, un modelo de revista de información general, porque a mí no me lo parece, ¿no? Es otro concepto de publicación. Lo que sucedió con Cambio 16 es que era un semanario serio de información política, de economía y de sociedad que tenía hasta que surge El País o surge el propio diario 16 o hasta que se produce la reconversión de los diarios del franquismo hacia la democracia, ¿no? Pues tenía la hegemonía de la información política libre, porque hasta que no muere el general Franco, no llegan los primeros gobiernos que ya derogan las primeras... Por ejemplo, hasta aquel momento la información política estaba muy controlada, ¿no? Por el gobierno, y con las revistas lo miraban, la controlaban menos, ¿no? Porque entendían que era un sector pues no tan influyente, eran semanarios, algunos mensuales, etcétera. En cambio la prensa diaria llegaba mucho más público, por lo tanto el franquismo controlaba la información política, ¿no? O sea, de hecho no tenías que estaba la censura previa, etcétera, ¿no? Todos estos asuntos, ¿no? Que también se aplicaba a las revistas, pero menos. Entonces, cuando ya los diarios, especialmente pues cuando surge El País o Diario 16, ya pueden informar libremente, ¿no? Y sin cortapisas de ningún tipo de la situación política y dar su opinión libremente, El País y el Diario 16, que tenían un planteamiento editorial similar al de Cambio 16, hace que la revista deje de interesar, pues porque ya los lectores tienen otra fuente de información que les habla de lo mismo, pero además de manera diaria, por lo cual, ¿para qué esperar una semana cuando ya estos señores me están hablando día a día de lo que está sucediendo, de los cambios políticos? Y luego también hay otro factor, es que en aquellos años pues efectivamente se produce una cierta saturación de información política, ¿no? Ya llegó la democracia, ya hemos aprobado una constitución, etcétera. Entonces ya la información política deja de estar en un primer plano, ¿no? En los intereses informativos de los españoles, ¿no? Ya les interesan otras cosas, ya se ve que el cambio está encaminado. Que hay unas declaraciones ahí interesantes de Eugenio Suárez del caso, ¿no? Que comenta como que la gente tuvo una sobrecarga de... Sí. Entonces era política. Ya llegado un momento que, bueno... háblame de otros asuntos, no se mostraban tan interesados. Entonces es cuando empieza la caída de ventas en Cambio 16, que ellos ante esa caída pues entienden que es el momento de cambiar de modelo editorial, dejar de un lado lo que es el foco en la información política y en el análisis político y empezar a hablar de otros asuntos pues más reales, ¿no? Hacia un modelo más
actual de News Magazine, tipo Time, tipo Newsweek, donde pues hay muchos reportajes, por ejemplo, reportajes que hasta entonces no tenían. Había reportajes en el cambio 16 de los años de éxito, pero eso todo era el análisis, ¿no?, de la noticia breve y bien analizada, etcétera. Pues empiezan reportajes largos, a potenciar otros aspectos visuales como la fotografía, etcétera. Hacia un modelo que hoy conocemos como News Magazine, ¿no? Pero, en fin, y la revista pues va teniendo se mantiene con éxito en los años 80, etcétera, hasta que en los años 90 pues también un poco los diarios empiezan también a revistarse, empiezan también a ofrecer ese tipo de contenidos y también se empiezan a comer a las revistas, ¿no? Por tanto, en fin, los semanarios en España entran en declive, ¿no?, a partir de los años 90, que es el gran momento en el que pues, había otras revistas como Época, como Tiempo, La Clave, etcétera, que no, que van surgiendo. Pero un momento en el que Prisa intentó sacar una revista, El Globo. Cuando estuvo el que fue su director, el señor San Martín, dice que la competencia al final de las revistas eran los propios periódicos. Eran los propios periódicos, pues, suplementos dominicales. Claro, eso es lo que decía, digo, que al final me encargaba una cosa y el propio grupo me hacía la competencia. Claro. Entonces era un momento muy, muy complicado, ¿no? Y de hecho la gran pregunta hoy día es, bueno, ¿es posible sacar hoy un semanario? Pues, una pregunta muy difícil de responder, la verdad. Pero una pregunta a ese respecto, y ya terminando, es el cambio 16 actual. ¿Le parece, dentro de lo que ha, digamos, navegado por el cambio 16 de la transición, parece que es una continuación o una adaptación a los nuevos tiempos? ¿Cómo haría esa comparación entre el cambio 16 de don Juan Tomás de Salas y el de Gorka Landaburu en la actualidad? Hombre, pues son modelos muy diferentes, ¿no?, me parece a mí. Yo no sigo mucho el cambio 16 actual, o sea, lo voy ojeando, lo voy viendo, y tiene un problema que yo creo que es el que tienen muchos de los semanarios, ¿no? Pues que a veces es o sea, es una revista que lo hacen con muy buena intención, con mucho empeño, pero a veces se ve que, pues eso, por falta de recursos, pues quizá la información que dan pues no es lo suficientemente relevante, ¿no?, como podríamos considerar que puede dar pues, un gran diario nacional, etcétera, ¿no? Al final, los semanarios hoy día, el problema que tienen es un problema de financiación, ¿no? Porque para hacer una revista de éxito, y en fin, ahora mismo, pues claro, ¿no?, la crisis... Parece que hasta los propios periódicos están cuestionados. Están cuestionados, pues dices, bueno, pues, hace falta invertir mucho, ¿no? O sea, uno ve las plantillas que tienen los grandes semanarios de Der Spiegel o de Economist, o en Estados Unidos, fíjese que también Time o Newsweek, que son revistas muy poderosas, también están en crisis, ¿no? Es decir, que tampoco... Entonces dices, o sea, es complicado sacar una revista ahora mismo con esa calidad que tenía Cambio 16. También es que las circunstancias, claro, eran tan peculiares, ¿no? Yo pienso, ¿no? O sea, haber vivido aquella época debió ser una aventura impresionante, ¿no? Porque era solamente por el objetivo de tratar de derrocar una dictadura desde el periodismo, ¿no?, y traer la democracia. Me parece que era un asunto tan ilusionante, ¿no?, que la gente, como se ve en la revista, pues estaban dispuestas a cualquier sacrificio y ponían un empeño, una ilusión, unas ganas. Es cierto además que la forma además era desde la forma pacífica, ¿no?, desde la reforma pactada, no desde las armas y vamos a revelar, no era un panfleto, digamos, de común, y decir, bueno, vamos a hacer lo que es posible, que es una etapa pues realmente impresionante. Entonces, claro, eso también, cuando tienes un equipo humano ilusionado y con ganas y con un objetivo común, pues es muy fácil, me parece a mí, tener éxito, ¿no? Que es lo más importante, que una redacción de un medio, tener a la gente unida, un objetivo común, de tratar de sacar un asunto tan ilusionante y bonito como es, bueno, pues traer la democracia a un país, ¿no? Bueno, pues ha sido un breve repaso para los que sigan, digamos, la historia periodística y concretamente la historia periodística de la transición. Es un referente Cambio 16, y en la obra del señor Díaz de Ronsoro encontrarán unas cuantas claves de esa etapa. Nos quedamos con la duda, señor Díaz de Ronsoro, si va a seguir investigaciones sobre medios, sobre Cambio 16 o sobre otras publicaciones. No sé si nos puede adelantar alguna investigación futura. Yo ahora la verdad es que a mí sobre todo me interesa mucho el campo a veces del periodismo visual, etcétera, ¿no?, que es el que más desarrollo ahora. Pero bueno, ya no descarto, ¿no? Quizá, a ver si qué tal respuesta tiene el libro. Me comentaba el señor José Luis Gutiérrez, que me animaba a ampliar el periodo de estudio, ¿no?, a unos años más, la década de los 80, etcétera. Y en fin, pues bien, si encuentro el tiempo también, ¿no?, para dedicarlo, pues yo estaría encantado, desde luego. Me parece que he disfrutado muchísimo haciendo este libro y espero que la gente disfrute también leyéndolo. Bueno, si se decide desde sobre cambios sobre otra publicación, espero que como hoy venga aquí a Prisa Digital a compartir con nosotros un rato. Yo estaré encantado de venir. Pues